Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. La granja de la familia Blackwood estaba situada en una solitaria extensión de pradera en la Oklahoma rural, a kilómetros del vecino más cercano. El terreno se extendía interminablemente en todas direcciones, llano y anodino, solo interrumpido por algún roble nudoso o un poste de valla desgastado. La casa era una reliquia en ruinas de una época pasada, 2 pisos de pintura blanca descascarillada, con el tejado hundido bajo el peso de décadas. Cerca, un granero de tablones rojos descoloridos y bisagras oxidadas se apoyaba en el horizonte, con su cavernoso interior oscuro incluso bajo el sol abrasador. Para cualquiera que pasara por allí, la granja parecía abandonada, un lugar olvidado por el tiempo. Pero dentro de la casa, la vida seguía su curso, obstinada y sencilla. La familia Blackwood había vivido allí durante generaciones, ganándose la vida con esfuerzo y resistencia. Jack Blackwood, el patriarca, era un hombre rudo y sensato, con las manos ásperas, llenas de calos por los interminables días dedicados a cuidar de los cultivos y el ganado. Su esposa Sarah era más suave, y su presencia era un contrapunto tranquilizador a la rudeza de Jack. Juntos tenían 3 hijos: Adam, de 15 años, alto y fuerte como su padre; Noah, de 13 años, más tranquilo y reservado; y Emily, de 10 años, la más joven y peculiar de la prole Blackwood. Desde fuera, los Blackwood parecían una familia de granjeros cualquiera. Trabajaban duro, eran reservados y soportaban las dificultades que los unían. Pero entre las paredes de su hogar, una oscuridad empezaba a echar raíces. Y en su centro estaba Emily. Emily Blackwood era una anomalía en su familia. Mientras sus hermanos se pasaban el día ayudando a su padre en el campo o jugueteando con las herramientas en el granero, Emily solía estar sola, vagando por los rincones más recónditos de la granja. Siempre había sido una niña tranquila, pero su silencio tenía algo de inquietante, una vigilancia que inquietaba a la gente. Su tez pálida y su pelo negro azabache no hacían sino acentuar la inquietante intensidad de sus ojos castaños oscuros, que parecían ver mucho más de lo que debían. Desde muy pequeña, Emily se había sentido fascinada por la vida y la muerte de los animales de la granja. Observaba durante horas cómo sacrificaba una gallina, o destripaba un cerdo, con la mirada impávida mientras la sangre se acumulaba en el suelo. Cuando otros niños de su edad retrocedían horrorizados, Emily se acercaba más, con sus pequeñas manos ansiosas por tocar la carne caliente, por ver cómo funcionaba. Sarah lo descartó como curiosidad infantil, una manía extraña pero inofensiva, mientras que Jack, impaciente e indiferente, se limitó a ordenarle que se apartara. Pero Emily no se apartó. Con el tiempo, su fascinación se convirtió en obsesión. Empezó a coleccionar animales muertos que encontraba en la propiedad: pájaros que habían volado hacia las ventanas, ardillas atrapadas en trampas, e incluso un perro callejero que se había acercado demasiado a la autopista. Los llevaba a su lugar secreto en el granero, un rincón oculto tras pilas de balas de heno donde había montado un rudimentario taller. Armada con las herramientas de su padre, Emily diseccionaba sus hallazgos con una precisión que resultaba a la vez desconcertante e impresionante para una niña de su edad. Catalogaba sus descubrimientos en un maltrecho cuaderno, cuyas páginas estaban llenas de toscos esbozos y una letra desordenada y serpenteante. Había diagramas detallados del tejido muscular, notas sobre la consistencia de los órganos e incluso reflexiones sobre el sabor de la carne si se cocinaba. Al principio, solo eran teorías. Pero pronto Emily empezó a experimentar con las herramientas de la granja y un pequeño hornillo que había robado del garaje. El granero se convirtió en un mundo en sí mismo, un lugar donde la oscura imaginación de Emily daba rienda suelta. El olor a muerte flotaba en el aire, un olor dulzón y enfermizo que se filtraba por las vigas de madera y perduraba mucho después de que Emily hubiera terminado. Pero los Blackwood, ocupados con la interminable vida de la granja, no le prestaron atención. Atribuían el olor al heno podrido o a una rata muerta atrapada en las paredes. Y de lo que nadie se daba cuenta era de que la obsesión de Emily iba en aumento. Los animales ya no la satisfacían. Había empezado a sentir algo más profundo, un hambre que no podía saciarse con criaturas pequeñas y sin vida. Empezó a imaginarse a su familia: las gruesas y calosas manos de su padre, los suaves brazos de su madre, los robustos cuerpos de sus hermanos, no como personas, sino como piezas de un rompecabezas a la espera de ser ensambladas. Las fantasías empezaron de forma bastante inocente, pensamientos fugaces que Emily apartaba rápidamente. Pero volvían, cada vez con más fuerza,
vividas y detalladas. Empezó a imaginar no solo su anatomía, sino también el sabor de su carne, su textura cocinada a la perfección. Al principio, los pensamientos la horrorizaban e intentaba bloquearlos. Pero el hambre, la necesidad eran implacables. En las semanas previas a la primera tragedia, el comportamiento de Emily se volvió más extraño. Se volvió más retraída, solo hablaba cuando se le dirigía la palabra, incluso, entonces respondía de forma cortante. Dejó de comer con su familia, alegando que no tenía hambre o que ya había comido. Sarah se preocupó, pero Kak lo descartó como una fase, otra rareza que añadir a la creciente lista de cosas que no entendía de su hija menor. Emily empezó a pasar más tiempo en el granero, a veces desapareciendo durante horas. Cuando Sarah le preguntaba qué hacía, Emily se encogía de hombros y murmuraba algo sobre jugar o dar de comer a los animales. La verdad era mucho más oscura. Había empezado a practicar con animales más grandes, robando pollos y cerdos pequeños de los corrales para perfeccionar sus habilidades. Perfeccionó sus cortes, experimentó con los condimentos e incluso empezó a emplatar sus creaciones en platos desportillados que encontraba en el granero. Su cuaderno se convirtió en un diario de su descenso, cada página más inquietante que la anterior. Escribió sobre sus antojos, su frustración por las limitaciones de sus experimentos y su creciente odio hacia su familia. Decidió que eran obstáculos, ciegos ante la grandeza a la que estaba destinada. Su hambre le pedía más, y sabía que solo era cuestión de tiempo que se diera. Una calurosa tarde de verano, cuando el sol se ocultaba en el horizonte y proyectaba largas sombras sobre la granja, Emily estaba de pie en el granero, mirando las herramientas que tenía delante. El aire estaba impregnado de un aroma a sangre y podredumbre, y sus manos temblaban, no de miedo, sino de expectación. Sabía lo que tenía que hacer. En su mente, la decisión era lógica, incluso inevitable. Su familia la retenía, la mantenía atada a una vida de mediocridad, cuando estaba destinada a algo más grande. Eran comida, nada más, y el hambre que llevaba dentro no iba a ser negada. Cuando aparecieron las primeras estrellas en el cielo nocturno, Emily respiró hondo y salió del granero, con el frío metal de un cuchillo de carnicero pesando en su pequeña mano. La granja se alzaba ante ella, sus ventanas brillaban débilmente con la luz de una familia ajena a la oscuridad que caminaba entre ellos. La familia Blackwood no volvería a ver amanecer. El aire veraniego de la granja Blackwood desprendía un fuerte aroma a heno, tierra y ganado, una mezcla de olores que hablaban de vida y trabajo duro. Sin embargo, bajo esta fachada de sencillez rural, persistía un olor más oscuro, sutil al principio, como algo que se pudre fuera de la vista. Con el tiempo, se hizo más fuerte, más nítido, hasta que fue imposible ignorarlo. Pero la familia, agotada por la lucha diaria, lo atribuía a los subproductos naturales de la vida en la granja. Nunca se plantearon que la fuente del hedor pudiera ser algo deliberado, algo malévolo. Emily Blackwood, la más joven de la familia, siempre había sido una niña peculiar. Su fascinación por la muerte era evidente incluso antes de que su obsesión tomara un cariz más oscuro. A los 6 años, no lloró de miedo sino de frustración, cuando no le permitieron ver a su padre matar un pollo. A los 8, enterró un cuervo muerto en el jardín y lo desenterró días después, curiosa por ver que le había hecho el tiempo a su cuerpo. Su familia tachaba estos comportamientos de rarezas inofensivas, caprichos de una mente imaginativa. Pero el interés de Emily por la muerte no nacía de una simple curiosidad. Era una necesidad insaciable de comprender, de controlar, de poseer. Cuando cumplió 10 años, ese hambre la había consumido. Sus primeros experimentos fueron rudimentarios y poco sofisticados. Empezó con insectos, atrapándolos en frascos y observando cómo se asfixiaban. Anotaba sus observaciones en un cuaderno, llenando sus páginas de dibujos toscos y letra desordenada. Al principio era algo inocente, poco más que las reflexiones morbosas de una niña solitaria. Pero con el tiempo, su fascinación fue en aumento y sus experimentos se hicieron más elaborados. Pasó a los animales pequeños, capturando ranas, ratones y pájaros en la granja. Estas criaturas se convirtieron en sus primeros sujetos, participantes involuntarios en una creciente colección de disecciones. Emily era metódica y utilizaba las herramientas de su padre para pelar la piel y los músculos y dejar al descubierto la intrincada maquinaria de la vida que había debajo. Trabajaba en secreto, ocultando sus actividades en los rincones oscuros del granero o en los densos matorrales de los límites de la propiedad. A medida que sus habilidades mejoraban, también lo hacía su confianza. Emily empezó a poner a prueba sus límites y a correr mayores riesgos. Una noche,
se coló en el gallinero y cogió una gallina joven, teniendo cuidado de elegir una que su padre no notara que faltaba. La llevó al granero, donde utilizó un cuchillo para acabar con su vida con único movimiento. La sangre le fascinaba, su calor, su color, la forma en que latía antes de acumularse en el suelo de tierra. Aquella noche, Emily cocinó el pollo en un pequeño fuego que encendió detrás del granero. No era el acto de comerlo lo que la satisfacía, sino el proceso, el control, la transformación de algo vivo en algo enteramente suyo. A partir de ese momento, los experimentos de Emily se volvieron más ambiciosos. Empezó a llevarse cerdos, cabras e incluso perros callejeros, arrastrando sus cuerpos sin vida hasta su lugar de trabajo oculto en el granero. Aldi perfeccionó sus técnicas, sus pequeñas manos trabajaban con una precisión que contradecía su edad. Aprendió a hacer cortes limpios, a extraer órganos sin dañarlos, a convertir la carne en comida. Pero no era suficiente. Por muchos animales que diseccionara, por muchos experimentos que realizara, el hambre que sentía en su interior no hacía más que crecer. Empezó a imaginar cómo sería trabajar en algo más grande, más complejo. Al principio le aterrorizaba la idea, pero cuanto más se entretenía con ella, más la consumía. Su familia permanecía felizmente ajena a sus actividades. Jack, preocupado por las interminables exigencias de la granja, prestaba poca atención a Emily, y la abandonaba a su suerte. Sarah, abrumada por sus obligaciones como ama de casa, daba por sentado que su hija simplemente jugaba en el granero o exploraba los campos. Y los hermanos de Emily, Adam y Noah, estaban demasiado absortos en sus propias vidas para notar los cambios en su hermana. Pero las señales estaban allí para quien estuviera dispuesto a verlas. La ropa de Emily solía estar manchada de suciedad y sangre, y sus explicaciones eran vagas y evasivas. Sus manos, antes suaves y lisas, ahora estaban calosas y melladas por horas de trabajo con cuchillos y sierras. Y sus ojos, esos ojos oscuros que no parpadean, habían adquirido una intensidad depredadora, como si siempre estuviera buscando a su próximo objetivo. El granero se convirtió en un lugar de horror silencioso. Los animales parecían sentir la oscuridad que reinaba entre sus paredes, y su comportamiento nervioso contrastaba con la calma que antes caracterizaba la granja. Las gallinas caquereaban ansiosas al paso de Emily, agitando las alas para intentar escapar de su alcance. Los cerdos, normalmente bulliciosos y ruidosos, se calaban cuando Emily entraba en su corral, y sus ojos pequeños inteligentes observaban todos sus movimientos. El olor también se hizo imposible de ignorar. Era un hedor empalagoso y acre que parecía filtrarse hasta la misma madera del establo. Jack refunfunaba sobre la necesidad de limpiar el pajar, comprobar si había ratas muertas, pero nunca lo hizo. Si lo hubiera hecho, habría descubierto el escondite de huesos y viseras que Emily había ocultado cuidadosamente bajo las tablas del suelo. El cuaderno de Emily se hacía más grueso cada día que pasaba, y sus páginas se llenaban de diagramas y notas cada vez más detallados. Escribía sobre la textura de los músculos, el peso de los órganos, el sabor de la carne cocinada al fuego. Su caligrafía era cada vez más nítida y sus bocetos más precisos, como si sus habilidades evolucionaran al mismo tiempo que su hambre. Su familia, las personas con las que había crecido, empezaron a aparecer también en su cuaderno. No los dibujaba como individuos, sino como estudios anatómicos, sus cuerpos despojados de piel y músculos para revelar los huesos que había debajo. Anotaba sus movimientos, sus costumbres, la forma en que les latían las venas del cuello cuando reían. Empezó a observarlos más de cerca, con la mirada fija, en los anchos hombros de su padre, los suaves brazos de su madre y las fuertes piernas de sus hermanos. Imagino cómo se sentiría su carne bajo su cuchillo, cómo sabría en su lengua. Al principio, los pensamientos la aterrorizaban, pero no podía apartarlos. Una noche, tumbada en la cama, mirando el techo agrietado, Emily tomó una decisión. Se rendiría al hambre. Dejaría de luchar contra ella. Dejaría de fingir que no estaba ahí. Su familia, las personas que la habían criado, que la habían amado, se convertirían en sus próximos súbditos. La idea la llenó de una retorcida sensación de propósito. Por primera vez en su vida, Emily se sintió realmente viva. La noche en que Emily Blackwood cruzó la línea que separa la fascinación del asesinato era de una quietud sofocante, y el aire estaba cargado de la promesa de una tormenta. El cielo, antes pintado con los suaves naranjas y morados de un atardecer en la pradera, se había desvanecido en un negro profundo y opresivo. Las nubes se arremolinaban como centinelas silenciosos,
borrando las estrellas y sumiendo la granja en una oscuridad antinatural. Los grillos, tan ruidosos otras noches, parecían apagados, como si la tierra misma contuviera la respiración. Dentro de la granja, los Blackwood estaban sentados a la mesa, sin saber que ya comida sería la última que harían juntos como una familia. Emily, como siempre, picoteaba la comida, con los ojos oscuros revoloteando entre sus padres y sus hermanos. El hambre era más fuerte que nunca, royéndole las entrañas como un ser vivo, insistente y cruel. Habían pasado semanas desde que pensó por primera vez en tomar a uno de ellos, en hacer realidad sus oscuras fantasías. Ahora sentía que había llegado el momento. Emily había pasado días preparándose para este momento, su plan meticulosamente elaborado y ensayado en la soledad del granero. Sabía que no podía actuar imprudentemente, su familia tendría que quedar incapacitada, indefensa, antes de que ella pudiera proceder. Había pasado horas investigando las plantas de la granja, combinando sus hallazgos con lo que había sacado de los viejos libros de agricultura de su padre. Finalmente se decidió por una mezcla de hierbas que, preparadas en infusión y añadidas a la comida, inducían un sueño profundo y sin sueños. Su oportunidad llegó cuando Sarah le pidió que la ayudara a poner la mesa. Emily, fingiendo su habitual acatamiento, se deslizó hasta la cocina y vertió el brebaje en el guiso que había preparado su madre. Lo removió con cuidado, asegurándose de que el líquido se mezclara a la perfección con el espeso caldo. Las manos le temblaban ligeramente, no de miedo sino de expectación. Cuando el estofado estuvo servido, Emily observó atentamente a su familia mientras comían, con el corazón latiéndole con una mezcla de euforia y temor. Al principio no pasó nada. Su padre seguía refunfunando por la sequía, su madre le tranquilizaba con la suavidad de siempre y sus hermanos discutían por quién se quedaría con el último trozo de pan. Pero luego, poco a poco, empezaron a notarse los efectos. Noah fue el primero en flaquear, con el tenedor golpeando contra el plato y la cabeza caída hacia adelante. Sarah argó la mano, alarmada, pero sus manos se tambaleaban y arrastraba las palabras al llamar a Gag. Adam intentó ponerse en pie, con la silla chocando contra el suelo, pero las piernas le fallaron y se desplomó. Uno a uno, sucumbieron, sus cuerpos se desplomaron contra la mesa o cayeron al suelo. Excepto Adam. Emily había calculado mal la dosis. Mientras los demás estaban completamente inconscientes, Adam seguía parcialmente consciente, con los ojos abiertos y cerrados mientras luchaba por recuperar el control de su cuerpo. Emily se quedó paralizada, sus planes cuidadosamente trazados se desían ante ella. Pero entonces el hambre surgió, ahogando su miedo. Ya no podía detenerse. Con una fuerza que desmentía su pequeña estatura, Emily sacó a Adam del comedor, con el cuerpo flácido pero todavía pesado. Lo arrastró por el patio hasta el granero, con la respiración entrecortada y entrecortada. Una vez dentro, lo ató a una mesa de madera que había preparado precisamente para ese fin, con las manos firmes mientras trabajaba. Adam agitaba los párpados y movía débilmente los labios mientras intentaba articular palabra. Pero Emily no le oía, su mente estaba consumida por la tarea que tenía por delante. Recogió sus herramientas, un cuchillo, una sierra, unos alicates, cada una de ellas meticulosamente limpia y afilada. Las colocó en una pequeña bandeja junto a la mesa, con las superficies de acero brillando débilmente a la tenue luz de una única bombilla de techo. Por un momento, permaneció de pie junto a Adam, con el corazón martillándole en el pecho. Había llegado el momento. Este era el momento con el que había estado sonando, el momento que finalmente saciaría el hambre que la había atormentado durante tanto tiempo. Sin embargo, al levantar el cuchillo, una extraña emoción parpadeó en su interior. Era culpa. Miedo. Lástima, no lo sabía. Todo lo que sabía era que fue rápidamente ahogada por el hambre, una bestia rugiente que exigía ser alimentada. El primer corte fue superficial, un tímido tajo en el brazo de Adam. La sangre brotó de inmediato, brillante y caliente, y Emily sintió que la recorría un estremecimiento. Al principio trabajó despacio, con movimientos cautelosos y deliberados. Pero a medida que adquiría confianza, sus cortes se hacían más profundos y precisos. Exploró las capas de músculo y grasa, maravillándose ante la intrincada red de venas que latían débilmente bajo la superficie. Adam guiñó débilmente, con el cuerpo agitándose al borde de la conciencia. Emily lo ignoró, concentrándose por completo en la tarea que tenía entre manos. Extrajo pequeñas porciones de carne y las colocó con cuidado en un cuenco que había traído de la casa.
El olor a sangre era abrumador, metálico y penetrante, pero a Emily le resultaba embriagador. Cuando terminó dio un paso atrás y examinó su trabajo. El cuerpo de Adam estaba pálido e inmóvil, su pecho apenas subía y bajaba con cada respiración superficial. Emily no sintió remordimientos, solo una sensación de logro. Lo había conseguido. Había dado el primer paso. Había cruzado el primer umbral. Llevando el cuenco de vuelta a la casa, Emily se movió rápida y silenciosamente, con el corazón todavía acelerado. En la cocina, se dispuso a preparar la carne, tratándola como cualquier otro ingrediente. La sazonó con sal y pimienta, le añadió un puñado de hierbas y la cocinó en una pequeña sartén de hierro fundido. El olor que inundó la cocina no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, rico, sabroso, casi dulce. Cuando la carne estuvo lista, Emily se sentó a la mesa y probó el primer bocado. El sabor era abrumador, una explosión de sabor que parecía despertar algo en lo más profundo de su ser. Cerró los ojos, saboreando la sensación, su cuerpo temblando con una mezcla de alivio y euforia. Por primera vez en meses, el hambre enmudeció, satisfecha al fin. Pero el silencio duró poco. Cuando salió el sol, el hambre había vuelto con más fuerza que nunca. Emily sabía que Adam era solo el principio. Miró hacia el granero, donde aún yacía el cuerpo sin vida de su hermano, y luego hacia los dormitorios donde dormía el resto de su familia, felizmente inconscientes de la pesadilla que estaba a punto de desencadenarse. El hambre era insaciable. Y Emily Blackwood, que ya no era una niña curiosa sino algo mucho más oscuro, estaba dispuesta a alimentarla. La mañana siguiente al primer asesinato de Emily Blackwood, la granja estaba inquietantemente silenciosa. Una quietud pesada y antinatural flotaba en el aire, como si la tierra misma se estremeciera ante lo que había sucedido. En el comedor, donde la familia se había reunido por última vez, quedaban leves vestigios del horror de la noche, sillas ligeramente fuera de lugar, una mancha olvidada estofado sobre el mantel. Pero nadie se dio cuenta, el mundo fuera de la granja continuaba como si nada hubiera cambiado. Emily se levantó temprano y su pequeño cuerpo se movió con calma por la casa. Sus padres y Noah seguían sumidos en un estupor, con el cuerpo aletargado por el sedante que ella les había administrado. Para ellos, era como si la noche anterior hubiera sido un sueño. La ausencia de Adam era incuestionable, su silla vacía en el desayuno era recibida con silenciosas suposiciones de que estaba trabajando temprano, en el granero o vagando por los campos. Pero Emily sabía la verdad. Había estado despierta toda la noche, con la mente acelerada por la adrenalina y la euforia de lo que había hecho. Por fin se había saciado el hambre, aunque por poco tiempo. Sin embargo, mientras contemplaba el pálido amanecer, sintió que volvía, un dolor punzante que le exigía más. Se dio cuenta rápidamente, tan aguda y repentina como la hoja que había usado su familia tenía que desaparecer. Había probado el poder de sus acciones, el embriagador control, y ya no podía detenerse. Ya no eran su familia, no en su mente. Eran presas. Noah fue el siguiente en caer. Siempre había sido el más observador de la familia, un chico tranquilo cuya naturaleza libresca al estar en sintonía con los pequeños cambios. En los días posteriores a la desaparición de Adam, comenzó a sentir que algo andaba mal. La forma en que Emily se movía por la casa, sus ojos oscuros deteniéndose demasiado tiempo en sus padres, el débil olor metálico que se pegaba a su ropa, el hecho de que Adam hubiera desaparecido sin decir palabra. Emily se dio cuenta de su desconfianza. Vio la forma en que la observaba, con el ceño fruncido, como si intentara resolver un rompecabezas que no terminaba de encajar. Sabía que era peligroso, que si descifraba siquiera una fracción de la verdad, su plan cuidadosamente construido se derrumbaría. Así que actuó con rapidez. Una tarde, mientras Kak y Sarah estaban en el campo, Emily se acercó a Noah para ofrecerle su ayuda para alimentar a las gallinas. Él dudó al principio, pero aceptó, pues su curiosidad pudo más que su inquietud. Caminaron juntos hasta el granero, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el patio. En el interior, el granero estaba tranquilo, los animales sometidos al agobiante calor de la tarde de verano. Emily condujo a Noah al rincón trasero, donde había preparado todo de antemano. Una cuerda, un cuchillo, un cubo. Su corazón se aceleró mientras esperaba el momento adecuado. Cuando llegó, terminó rápidamente. Emily había aprendido de sus errores con Adam, ajando su técnica para obtener la máxima eficacia. Golpeó con la precisión de un depredador, sus pequeñas manos rápidas y seguras. Los ojos de Noah se abrieron de golpe,
Su cuerpo se convulsionó mientras luchaba contra las cuerdas que ella había preparado. El granero volvió a convertirse en una cámara de los horrores. Emily trabajaba metódicamente sin vacilar en sus movimientos. Esta vez, no se limitó a coger lo que necesitaba para saciar su hambre. Experimentó, ampliando los límites de su retorcida fascinación. Documentó cada paso en su cuaderno, llenando páginas con diagramas y notas sobre las diferencias entre las anatomías de sus hermanos. Cuando terminó, limpió el granero con un cuidado casi ritual. Quemaba lo que no podía utilizar, y el humo acre se elevaba hacia el cielo cada vez más oscuro. Sarah Blackwood era el corazón de la familia, su amable presencia era un bálsamo contra la dureza de la vida en la granja. Pero su bondad la hacía vulnerable. A medida que los días se convertían en semanas, y las desapariciones de sus hijos seguían sin explicación, Sarah empezó a quebrarse. Las largas horas en el campo se hicieron más duras y su rostro, antes esperanzado, se llenó de preocupación y agotamiento. Emily observaba el deterioro de su madre con una mezcla de desapego y curiosidad. Ya no veía a Sarah como su madre. La veía como una oportunidad, un nuevo reto para poner a prueba sus crecientes habilidades. Ocurrió en una tarde húmeda, con el aire cargado de amenaza de lluvia. Sarah había estado trabajando en el jardín, con las manos sucias de plantar nuevos cultivos. Emily se le acercó con un vaso de agua, su rostro era una inocente máscara. Sarah sonrió débilmente y aceptó el trago sin rechistar. Esta vez el sedante actuó más rápido. Sarah apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que ocurría antes de que se le nublara la vista y se le doblaran las piernas. Emily la agarró antes de que cayera al suelo, sus pequeños brazos sorprendentemente fuertes la arrastraron hacia el granero. Esta matanza era diferente. Ya no se trataba solo del hambre sino del control, de ver hasta dónde podía llegar. Emily se tomó su tiempo, sus manos firmes mientras exploraba cada aspecto de la anatomía de su madre. Se maravilló de la fuerza de los brazos de Sarah, de la delicada estructura de sus costillas. Pero ocurrió algo inesperado. Mientras trabajaba, afloró un destello de emoción, algo parecido a la tristeza. Por un momento, Emily vaciló, con las manos temblorosas mientras miraba el rostro sin vida de su madre. Pero el hambre silenció rápidamente la emoción, sepultándola bajo una oleada de frío desapego. Jack Blackwood era un hombre de rutina, sus días se regían por los ritmos de la granja. Notaba las ausencias de su familia, pero su naturaleza obstinada le llevaba a desestimar el creciente malestar que sentía en sus entrañas. Se decía a sí mismo que volverían. Siempre lo hacían. Cuando se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. La perdición de Jack fue su confianza en Emily. Siempre había sido su hija tranquila, la que nunca causaba problemas, la que nunca exigía atención. Cuando una noche se le acercó con un plato de comida, él lo aceptó sin rechistar, con la mente ocupada en el trabajo del día. El sedante le afectó mucho. A diferencia de los demás, Jack luchó contra él y su cuerpo se tambaleó mientras intentaba mantenerse erguido. Pero Emily lo había previsto. Esperó a que se desplomara y se movió con rapidez, arrastrándolo hasta el granero con la misma eficacia que había empleado con los demás. Esta vez, el trabajo de Emily fue clínico, desapegado. El tamaño y la fuerza de Jack suponían un reto, pero ella lo afrontó con la misma fría determinación. Había aprendido mucho de sus muertes anteriores y ahora aplicaba esos conocimientos con precisión. Cuando por fin estalló la tormenta que había estado amenazando todo el día, y los relámpagos iluminaron el granero con destellos breves y cegadores, Emily completó su tarea. Los truenos ahogaron el sonido de su trabajo, y la lluvia limpió la sangre que se había filtrado en la tierra del exterior. Cuando pasó la tormenta, la granja Blackwood quedó en un silencio inquietante. La casa, antaño llena de risas y discusiones de una familia bulliciosa, ahora estaba vacía, con las ventanas oscuras y sin vida. Emily estaba sentada sola en la cocina, la única superviviente de su propia pesadilla orquestada. Miraba fijamente el plato que tenía delante, su contenido cuidadosamente preparado y meticulosamente dispuesto. El hambre se había saciado una vez más, pero sabía que no duraría. Los Blackwood habían desaparecido, consumidos por su miembro más joven, que ahora ocupaba su lugar, una oscura sombra de la familia que una vez habían sido. La granja, antaño un lugar de vida y crecimiento, se había convertido en una tumba, con sus campos y graneros empapados de la sangre de sus habitantes. Y Emily, la chica tranquila de ojos oscuros, ya estaba pensando en qué o quién vendría después. La granja Blackwood se había convertido en un lugar de inquietante silencio. Durante semanas,
la ausencia de la familia Blackwood pasó prácticamente desapercibida. Su granja, aislada en las afueras de la pradera de Oklahoma, era el tipo de lugar que la gente rara vez visitaba sin motivo. Jack Blackwood era conocido por su ruda independencia y Sarah por su tranquila diligencia. Sus hijos, Adam y Noah, habían sido los típicos granjeros, trabajadores y poco conocidos en la comunidad. Emily, la menor, era incluso menos notable, una sombra de Nina que apenas causaba impresión. Pero el silencio tiene una forma de llamar la atención. Comenzó con un vecino, un anciano llamado Gerald Walker, que vivía unos kilómetros más abajo. Se dio cuenta de que Jackie llevaba semanas sin venir al pueblo a por provisiones, una ausencia inusual dadas las cesantes exigencias de la vida en la granja. Al principio, Gerald se había encogido de hombros. Quizá los Blackwood se las arreglaban solos, o quizá Jack evitaba a la gente como hacía a veces. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la preocupación empezó a corroerlo. Un día, Gerald pasó por delante de la granja de camino a la siguiente ciudad. La vista que le recibió era inquietante. Los campos estaban cubiertos de maleza, los cultivos desatendidos, los talos verdes rizados y marrones en los bordes. Las puertas del granero, normalmente cerradas a cal y canto para protegerse de los elementos, se abrían con el viento, revelando oscuros destellos de su sombrío interior. La casa tenía un aspecto inerte, sus ventanas parecían ojos vacíos que no parpadeaban. Él decidió comprobarlo. Cuando llamó a la puerta de los Blackwood no hubo respuesta. Rodeó la casa, se asomó a las ventanas y su inquietud crecía a cada paso. Dentro, la casa estaba desordenada. La vajilla estaba sin lavar en el fregadero, y la mesa del comedor estaba llena de objetos olvidados. En el salón, una sola silla estaba volcada, como si alguien se hubiera marcado con prisas. Pero fue el olor lo que detuvo a Gerald. Un olor metálico y dulzón llegaba desde algún lugar lejano. No era el olor del estiércol ni de las cosechas podridas, era algo más oscuro, algo que le erizaba el vello de la nuca. Gerald siguió el olor hasta el granero, con pasos vacilantes y la respiración entrecortada. Lo que encontró dentro le hizo retroceder tambaleándose, con la bilis subiéndole por la garganta. Debajo de las balas de heno, al fondo del granero, había una pila de huesos parcialmente al descubierto. Estaban limpios, desprovistos de carne, algunos fracturados y partidos. A su alrededor había herramientas rudimentarias, cuchillos, sierras y alicates manchadas de sangre seca. Las paredes del granero mostraban tenues vetas rojas, como si hubieran arrastrado algo por ellas. Gerald huyó del lugar con el corazón martillándole en el pecho. Cuando llegó a la oficina del sheriff, le temblaban tanto las manos que apenas podía hablar. El sheriff Henry Collier llevaba más de 2 décadas haciendo cumplir la ley en esta parte de Oklahoma. Había visto una buena cantidad de delitos, disputas por tierras, pequeños robos e incluso algún altercado violento. Pero nada podría haberle preparado para lo que le esperaba en la granja Blackwood. Cuando Collier y sus ayudantes llegaron, la escena era peor de lo que Gerald había descrito. El granero era un osario, y el aire estaba impregnado del inconfundible olor de la muerte. Bajo el heno y la tierra había más huesos y fragmentos de carne en descomposición. En un rincón encontraron una mesita cubierta de un macabro surtido de herramientas y frascos. Los frascos contenían organios conservados en extraños fluidos viscosos, cada uno etiquetado con un garabato infantil. El equipo del sheriff registró la casa a continuación, con las botas golpeando fuertemente el suelo de madera combada. La cocina estaba extrañamente limpia, con los fogones relucientes, pero los armarios estaban llenos de ingredientes extraños, huesos hervidos hasta convertirlos en polvo, frascos de grasa fundida. En el dormitorio de Emily encontraron su cuaderno, una crónica espeluznante de sus experimentos y pensamientos. Cada página estaba llena de meticulosos dibujos de animales disecados, diagramas de anatomía humana y escalofriantes notas sobre su familia. Descubrieron una sección dedicada a cada miembro de la familia, como si Emily los hubiera estudiado en detalle antes de hacer su jugada. Había bocetos de las manos de Jack, notas sobre la fuerza de sus músculos, diagramas de las costillas de Sarah, anotados con comentarios sobre la mejor manera de romperlas, y dibujos detallados de sus hermanos, completos con medidas y observaciones sobre su comportamiento. Pero el peor descubrimiento llegó cuando levantaron las tablas del suelo del granero. Bajo las tablas había una fosa con los lados cubiertos de tierra empapada en sangre. Dentro estaban los restos de Jack, Sarah, Adam y Noah.
Los cuerpos habían sido desmembrados y la carne extirpada con precisión quirúrgica. Algunos de los restos habían desaparecido por completo, y las implicaciones de esta ausencia helaron al equipo de búsqueda hasta la médula. Emily no estaba en ninguna parte. El descubrimiento conmocionó a la comunidad. Los Blackwood habían sido un elemento básico de la zona, su granja un elemento fijo del paisaje. Pensar que tales horrores se habían desarrollado en su casa estaba más allá de la comprensión. A medida que la investigación se profundizaba, una imagen más clara de Emily comenzó a emerger. El cuaderno revelaba su descenso a la oscuridad, su transformación gradual de una niña curiosa en algo monstruoso. Había relatos detallados de sus primeros experimentos, su hambre creciente y sus justificaciones por lo que había hecho. Escribió sobre su familia como si no fueran personas, sino objetos, herramientas para usar y tirar. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la granja como buitres, y sus cámaras captaron cada espeluznante detalle. Los titulares hablaban de la carnicera de Oklahoma y las especulaciones se disparaban. ¿Cómo podía una niña cometer semejantes atrocidades? ¿Había actuado sola o alguien había influido en ella? La búsqueda de Emily se extendió por todo el estado, y las autoridades rastrearon todas las ciudades y zonas rurales en busca de señales de la niña desaparecida, pero Emily era un fantasma que se desvaneció en el vasto paisaje de Oklahoma sin dejar rastro. La granja, ahora abandonada, se convirtió en un lugar de mórbida fascinación. Los curiosos y los cazadores de fantasmas aficionados se acercaban sigilosamente a la propiedad por la noche, con la esperanza de vislumbrar el lugar donde habían ocurrido tales horrores. Muchos afirmaban sentir una presencia, un peso opresivo que parecía aferrarse al aire. Para los habitantes del pueblo, la vida nunca volvería a la normalidad. La historia de los Blackwood se convirtió en un cuento con moraleja, susurrado en voz baja. Los padres advertían a sus hijos de los peligros de alejarse demasiado de casa, con voz temblorosa. El sheriff Collier, atormentado por lo que había visto, se retiró de la policía al cabo de un año. Pasaba los días intentando olvidar las imágenes que se habían grabado a fuego en su memoria: los huesos, las herramientas, el cuaderno lleno de la letra de un niño. Y en algún lugar ahí fuera, Emily Blackwood permanecía. Una chica que había caminado por la línea entre el ser humano y el monstruo, que había elegido alimentar un hambre que nunca podría saciarse. Un fantasma en el viento, sus ojos oscuros observando, esperando la próxima oportunidad para atacar. La granja Blackwood fue abandonada, pero su espectro perduró. Mucho después de que los hombres del sheriff acordonaran la propiedad, la tierra seguía envenenada por los horrores que había ocultado. El granero, con sus paredes manchadas de muerte, servía como un espantoso monumento, con sus tablas desgastadas susurrando secretos al viento. La casa, vacía y en descomposición, estaba abandonada a los elementos. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a ella, ni siquiera los carroneros que recorrían las afueras de la pradera en busca de chatarra. Para la pequeña comunidad que rodeaba la granja Blackwood, la vida se fracturó irremediablemente. Los asesinatos de Jack, Sarah, Adam y Noah Blackwood ya eran bastante horripilantes, pero la revelación de que la asesina era su hija menor, Emily, una niña de apenas 10 años, destrozó la sensación de seguridad del pueblo. No solo los había matado, sino que los había descuartizado, consumido y documentado con grotesco detalle. El cuaderno encontrado en el dormitorio de Emily se convirtió en objeto de una fascinación sombría, y su contenido se filtró al público en fragmentos. Los periodistas describieron páginas llenas de ilustraciones macabras y comentarios escalofriantes con la letra grabada de una niña. Notas sobre la anatomía de su familia, cálculos de su fuerza física e incluso planes de comidas que detallaban el sabor de su carne preparada con diversas hierbas. A los medios de comunicación la apodaron la carnicera, pero la gente que la había conocido se esforzaba por conciliar al monstruo de aquellas páginas con la niña tranquila y pálida que recordaban. Los padres del pueblo se obsesionaron con la cuestión de cómo podía crecer tanta oscuridad dentro de una niña. Algunos culparon al aislamiento de la granja, alegando que había torcido la mente de Emily. Otros señalaban con el dedo a Jack y Sarah, acusándoles de negligencia o abusos que habían pasado desapercibidos. Las teorías conspirativas echaron raíces, cada una más extravagante que la anterior. ¿Había sido Emily poseída por un demonio? ¿Influenciada por alguna secta oscura? ¿Nacida malvada, un mutante dejado en la cuna en lugar de un niño de verdad? Para quienes habían conocido personalmente a los Blackwood, las secuelas fueron insoportables. Gerald Walker,
el vecino que descubrió los restos en el granero, se negó a hablar con nadie de lo que había visto. Se recluyó en su casa y cerraba las puertas todas las noches al anochecer. La visión de los huesos, las herramientas manchadas de sangre y las frías y clínicas notas de Emily atormentaban sus sueños, dejándole sin dormir, y con los ojos hundidos. El sheriff Henry Collier tampoco podía escapar de la sombra del caso. En sus décadas como agente de la ley, había visto muertes por accidente, rabia y desesperación, pero nunca nada parecido. El recuerdo del cuaderno de Emily y sus páginas catalogaban meticulosamente su caída en la depravación, era un peso que llevaba a todas partes. Se jubiló al cabo de un año, incapaz de enfrentarse a las preguntas tácitas en los ojos de sus colegas y vecinos. Al resto de la ciudad no le fue mejor. Los padres se volvieron paranoicos, escudriñando cada rareza o comportamiento extraño de sus hijos. Los profesores de la escuela local informaron de un aumento de las reuniones de padres y profesores, cada una de ellas dominada por preguntas nerviosas sobre el desarrollo de sus hijos. ¿Esto es normal?, preguntaban, señalando garabatos inofensivos o entonaciones ociosas como si pudieran contener las semillas de la oscuridad de Emily. Los niños cuchicheaban sobre Emily con una mezcla de miedo y fascinación morbosa. En el patio de recreo, se convirtió en una figura legendaria, el monstruo bajo la cama hecho carne. Se contaban historias sobre ella, adornando los ya de por sí horribles detalles de sus crímenes. En sus relatos, no era solo una asesina, era una criatura de la noche. Su rostro pálido aparecía en las ventanas de los dormitorios, sus ojos oscuros brillaban de hambre. La propia granja Blackwood se convirtió en un lugar de intrigas prohibidas. Los adolescentes se retaban unos a otros a colarse en la propiedad al anochecer, con sus linternas parpadeando mientras se arrastraban por los campos cubiertos de maleza. Algunos decían oír ruidos extraños, suaves crujidos, como pisadas, o leves susurros que arrastraba el viento. Otros dijeron haber visto figuras sombrías cerca del granero, aunque nunca quedó claro si eran imaginarias o obra de intrusos en busca de emociones. Sin embargo, Emily no aparecía por ninguna parte. A pesar de una búsqueda exhaustiva que duró meses y se extendió mucho más allá de los límites del pueblo, parecía haberse desvanecido en el aire. Los perros rastreadores perdieron su rastro en la linde del bosque, donde la pradera daba paso a una densa marana de árboles y maleza. Las autoridades peinaron la zona con helicópteros y grupos de búsqueda, pero no había rastro de la nina. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Esta ausencia no hizo sino aumentar la inquietud de la comunidad. No bastaba con saber que Emily había cometido actos tan atroces, sino que su existencia se convirtió en una fuente de terror. La idea de que aún pudiera estar ahí fuera, escondida en las sombras, hizo que el miedo se extendiera por todo el pueblo. La gente empezó a cerrar las puertas con llave por la noche, algo de lo que apenas se habían preocupado antes. Las armas se guardaban cargadas y al alcance de la mano, incluso de aquellos que nunca habían manejado una en su vida. El miedo se extendió como una enfermedad, infectando todos los rincones de la ciudad. Cada forastero que pasaba por allí era mirado con recelo, cada rostro desconocido escudriñado en busca de rastros de la tez pálida y los ojos oscuros de Emily. A los niños no se les permitía alejarse mucho de casa, e incluso los mayores que antes vagaban libremente se veían sometidos a estrictos toques de queda. Con el tiempo, el miedo se convirtió en algo más insidioso. Los habitantes del pueblo empezaron a volverse unos contra otros, y sus sospechas crecían sin control. Vecinos que antes compartían café y conversación ahora se miraban con recelo, sus pensamientos nublados por la desconfianza. La pregunta que todos se hacían era la misma: si una nina podía albergar impulsos tan monstruosos. ¿Cómo podían estar seguros de que no había otras como ella? El pueblo empezó a marchitarse. Las familias se mudaron, incapaces de soportar el peso de vivir en un lugar tan manchado por la tragedia. Los negocios cerraron porque sus propietarios no estaban dispuestos a soportar la constante disminución de clientes. La escuela, antaño un animado centro de actividad, se volvía más silenciosa cada año a medida que disminuía la población. La granja Blackwood permaneció intacta, y su reputación maldita hizo que nadie se atreviera a reclamarla. Para los que se quedaron, la vida se convirtió en una sombría rutina. El peso de la historia de los Blackwood se cernía sobre ellos como una nube de tormenta, cuya sombra oscurecía todos los aspectos de sus vidas. Los pocos niños que quedaban crecieron escuchando advertencias susurradas sobre los peligros de alejarse demasiado de casa o de confiar demasiado en alguien. Sin embargo, a pesar del miedo y el dolor,
Había una verdad tácita que nadie se atrevía a expresar. Emily seguía ahí fuera. En algún lugar más allá de la pradera, la Nina que había destrozado a su familia y consumido su carne seguía viva. Nadie sabía si se escondía en otro pueblo, si pasaba desapercibida como en la granja, o si vagaba por la naturaleza como una criatura salvaje. Pero de vez en cuando se informaba de algún avistamiento. Una chica pálida y delgada, con sus ojos oscuros observando desde la linde de un bosque, o la parte trasera de una gasolinera. Estos avistamientos eran fugaces, sin confirmar, pero bastaban para reavivar los viejos temores. ¿Estaba Emily esperando? ¿Observando? ¿Buscando a su próxima presa? Las respuestas seguían siendo elusivas, y la gente del pueblo solo podía especular, con sus vidas marcadas para siempre por los horrores que se habían desarrollado entre ellos. El apellido Blackwood se convirtió en sinónimo de terror, un cuento con moraleja sobre la oscuridad que puede crecer sin ser vista, incluso en los lugares más modestos. Y en algún lugar, Emily Blackwood caminaba sola, con su hambre insaciable y su historia lejos de terminar.